Bienvenidos a este nuevo capítulo de Solo para pecadores. Y en este capítulo titulado Profecías de Cristal, tenemos un invitado que creemos que es un pilar en la adoración de esta ciudad de Medellín, en el lugar en el que estamos. Creemos que es una persona que habla, que busca y que lleva a Dios a muchos lugares. Hoy le queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Andrés Chofar. Andrés, bienvenido. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están conectados a este podcast, a ustedes. Gracias por la invitación. Me siento muy privilegiado, me siento muy feliz, empezando pues porque Eliana, gran amiga de tantos años, y poder recibirla aquí en Medellín, siendo caleño, mira, ve. Pero aquí estamos. Por segunda vez. Bienvenidos a Medellín, mira. Mira. Suena como raro, ¿no? Gracias. Sí. No, pero Medellín sería, ay María, pues hombre, bienvenido papá. Eso, literal. Gracias, amor. A mí sí no me salen los acentos, ni el caleño me sale, y No. se supone que soy de allá. Tengo una pregunta, antes de que ustedes me pregunten. Dale. ¿Sí? ¿Cómo es eso de que profecía de cristal, ese título? Profecías de Cristal. Creo que lo enfocamos mucho en el tema de que hoy cualquiera dice hablar de parte de Dios. Ujú. Y entonces queremos poner en tela de juicio el cualquiera dice hablar de parte de Dios. Y creemos que una verdadera profecía de parte de Dios va en base a la palabra y que no le importa ser cuestionada porque sabe que es verdad. Entonces, creo que es un tema muy fundamental y creo que en el ámbito que tú te mueves de las adoraciones públicas o en uno de los ámbitos que te mueves, se ve mucho eso, ¿no? El tema de que hay veces entran las emociones, dicen habla Jehová, se metió Jehová, cosas así, y terminamos hablando por medio de una emoción y decimos Dios dijo. Entonces creemos que es un tema muy importante para tocar y quién más que tú para hablarlo. Pues me siento muy privilegiado. En serio, muchísimas gracias por hacerme parte de este tema tan profundo. Bueno, Andrés, antes de entrar a Profecías de Cristal, quiero hacer una pregunta y es, ¿quién nos dice o quién nos dio la autoridad para hablar en nombre de Dios? ¿Tú qué piensas? ¿quién nos dio la autoridad para hablar en nombre de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Él es el que nos da la autoridad. Incluso en Mateo 28, Él es muy claro cuando Él dice, a mí se me ha dado toda la autoridad. Y vayan y hagan discípulos y bauticen a todo el mundo. Estoy parafraseando, eso es lo bueno que me gusta de este programa, que no hay que ser como tanto protocolo, tanto No te hay que protocolo, citarme, sí, no, sino que- relajado, dale, sabroso. dale, dale. Pero Jesús dijo, vea, les he dado toda la autoridad. Arranque, vayan, hagan discípulos, bauticen en mi nombre, ¿sí? Expulsen demonios, échenlos fuera, sanen los enfermos, denle en vista a los ciegos, mejor dicho, que caminen los cojos. La autoridad la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que ya que estamos iniciando, quiero que les cuentes un poquito para ti qué significa una profecía. Wow, empecemos por el tema de profecía. Profecía es todo lo que es inspirado desde el corazón de Dios. La profecía es eso, una inspiración que nace del corazón de Dios y que tiene que estar ligada, sí o sí, a la fuente más importante que es la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con mis emociones, Andrés? Porque yo me quiero emocionar y quiero decirte que Dios te dará un carro y posiblemente fue mi emoción. O Dios me dijo que te cortaras el pelo, Andrés, porque ya lo tenías muy largo. Bueno, en realidad me lo dijo a mí. Al otro Andrés. Suele pasar. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar una emoción de una profecía? Wow, esta gente, si esas son las primeras preguntas, no me imagino más adelante. Pero cuando hablamos de la parte emocional, quiero que empecemos por este principio. En el tema profético, el hombre es un ser integral. Y en lo integral, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El espíritu necesita conectarse con el espíritu y el alma necesita tener esa inspiración de parte de Dios para que lo que son las emociones, los pensamientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el tema del corazón, tenga
esa línea que le permita, por medio del cuerpo, ¿sí? Que es la tercera parte, que es donde estamos nosotros, puedan manifestarse, pero bajo la guía del Espíritu Santo. Eso como base. Ahora bien, las emociones son pasadas por algo que se llama euforia. La euforia hace que las emociones como que se levanten, se emocionen, y existe el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es un espíritu contrario al Espíritu Santo. Yo sé que esto es fuerte, es una realidad, pero ahí es donde podemos empezar a entender, bueno, ¿qué es profecía realmente y qué no es profecía? Miren, cuando una profecía es profecía, viene a consolarte, a exhortarte y a edificarte. Sí, señor. ¿Sí? Pero si ya la profecía viene a alimentar tu ego, a darle más fuerza a los prejuicios que hay en tu corazón, a hablarte de fama, a hablarte de carro, casa, beca, eso ya hay que entrar a analizarlo, ¿sí? Porque normalmente cuando vamos a hablar de profecía, Dios usa al profeta o a la persona que se mueve en el don profético para confirmarte algo que ya Dios te viene hablando en intimidad. A mí no me hables de que eres un profeta o que entiendes una profecía, si ni siendo el profeta ni entendiendo la profecía, tú tienes intimidad con el Espíritu Santo. Bueno, eso es muy cierto lo que tú dices y yo creo que, como dijimos ahorita, para uno poder realmente discernir si una profecía viene de parte de Dios o viene de parte de la emoción del ser humano es llevarla a la luz de la palabra, ¿no? Si esto concuerda con esto, entonces es algo que debemos someter a oración y esperar la respuesta también de parte de Dios, porque yo creo que es muy importante que lo que a mí me diga un profeta no se quede solo en que el profeta me lo dijo, sino que, Señor, si esto es tu voluntad, muéstrame, guíame, direccióname también, porque se supone que Dios también me habla a mí, ¿no? No tengo que solo ir a buscar y yo creo que en esto entra muchas personas de que solo escuchan y conocen de Dios cuando buscan a que el profeta, ¿qué tienes para decirme? Cuando nosotros tenemos un canal directo de comunicación, ¿qué pasa ahí para ti cuando esas personas entran en ese círculo de, no, solo necesito al profeta porque solo por medio de él es que me habla Dios? Desafortunadamente, creo que es como el pan de cada día ahora en el tema ministerial y profético, valga la redundancia, porque se ha convertido en una idolatría. Hemos idolatrado al profeta, tanto falso como verdadero, porque la Biblia habla de los falsos profetas. Sí, señor. ¿Sí? Y en ese orden de ideas hay que entender que existen espíritus de adivinación. Y hay personas que se mueven en esos ámbitos. Ahora, hay algo que yo quiero sumarle a esto, y es que como profeta o como un hombre o una mujer que sabe operar en el don profético, nosotros tenemos la capacidad de cambiar las atmósferas. Nosotros tenemos la capacidad de hacer que cambie una historia, porque es que somos la boca del Dios Altísimo. Ahora, ¿cuándo nos convertimos en esos profetas reales de Dios? Cuando hay una intimidad y una consagración y un tiempo real con el Señor. Traigo a relación un ejemplo, ¿sí? Con el ministerio y movimiento Freedom International, que trabajamos en las cárceles del país, dirigido por el pastor Willy Ortiz. En algún momento, Dios me permitió estar durante casi 1 año y medio en las correccionales de menores de la ciudad, ¿sí? Y quiero mencionar a una persona, no puedo mencionar el nombre, pues obviamente por seguridad, pero era un joven que siempre que yo me iba a ir, se me acercaba y me decía, mi líder, regálame una oración, mi líder, por favor, ayúdame con esto. Y Dios con él empezó a fortalecer un área en mi vida profética. Les explico, Dios empezó a mostrarme áreas de él que tenía que él edificar. Pero Dios también empezó a usarme a mí para que él encontrara consolación. Y también me tocó exhortarlo en algunos momentos. Ejemplo, como exhortación, él quería conocer de Dios y él quería que el Señor lo hiciera libre de la condena que le habían puesto, pero estaba practicando brujería. Se había hecho una contra y seguía teniendo un altar en su celda, ¿sí? Adorando al enemigo, veámoslo así, ¿sí?
No a Dios, sino a otros espíritus. En el momento que este hombre empezó y se dejó tratar, se dejó exhortar y renunció a esos altares y renunció a esa mentira y a eso que tenía oculto, Dios permitió, miren esto, Dios permitió que por medio de este servidor que les habla, un día él llorando se me acerque de todas esas oraciones y me dice, mi líder, me dieron 54 meses. Y en ese momento yo escuché una voz en mi corazón que me dijo, no son 54, son 15. Entiéndame la presión de tener que decir, Claro. y en esos momentos, no sé cómo explicarles, pero tomé el atrevimiento, ¿sí? Claro, para ir a las cárceles hay una consagración, hay una santidad, hay un tema de buscar del Señor, y yo con toda seguridad le dije, no serán 54, serán 15. Hace 3 semanas, sin exagerar, me llamó que le habían dado libertad condicional. O sea, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Libertad sí le dieron a los 15 meses, ¿sí? Pero les puedo decir algo, se cambió la atmósfera por no solamente la fe que había en mi corazón, sino también la fe que ya estaba impartida en él. Pero antes de que Dios hiciera ese milagro, primero tuvimos que exhortarlo a él. No sé si me hago entender lo que les quiero decir. Sí, mira, yo lo entiendo de esta manera y es que muchas veces una persona cree que la profecía de parte de Dios está hecha para cambiarte la vida de manera así y no de que la tengo que entender y empezar a aplicar en mi vida. Te pongo un ejemplo. Hay gente que cree que en su irresponsabilidad y en su vagancia llega una persona y le dice Dios te va a bendecir. Cree que dice, ok, voy bien, tengo que seguir siendo irresponsable y vago y seguro Dios me va a bendecir. Y entonces vemos ese contraste de que lamentablemente muchas iglesias hoy en día se alimentan de eso. Hoy viene un profeta, entonces vamos a sentarnos adelante porque lo más probable es que me diga algo bueno, que no pasaba al menos en los tiempos bíblicos, que la gente decía, viene un profeta, no, escondámonos porque viene machete para mi casa. Algo por así terrible. decirlo. Así era cuando llegaba Samuel. Samuel. ¿En qué vienes? ¿Por la buena o por la mala? Exacto. No, vengo en la buena. Eso sí. Exacto, entonces lamentablemente en nuestro corazón cristiano, Juan Calvino dice algo muy interesante que dice, el corazón cristiano es una fábrica de ídolos. Sí. Y nosotros pasamos a ser muchas veces como el pueblo de Israel, que aunque Dios le da la sanación de las serpientes, años después están idolatrando lo que Dios dijo que les iba a servir como bendición, pero ellos ya lo estaban idolatrando. Y muchas veces pasa eso, idolatramos al hombre, idolatramos la profecía y cometemos un error gravísimo porque al final y al cabo el profeta sigue siendo hombre. Y creo que muchas veces, pues no sé en tu caso, Andrés, ¿cómo te cuidas o cómo cuidas tu corazón el hecho de saber de que Dios ha hablado algo de parte de su corazón, te lo entrega a ti, tú lo dices y su palabra se cumple? ¿Cómo te cuidas de que la gente diga, uy, Andrés, maestro, crack, ídolo? O sea, ¿cómo cuidas ese corazón de esa presión del egocentrismo? Claro, porque de repente también, perdón, hay gente que se acerca y porque lo he escuchado. No, háblame tú porque Dios a ti te habla. No, es que cuando vos te subís y predicás, Dios mío, la atmósfera cambia. Y todos esos tipos de comentarios como que a veces vienen siendo contrarios porque vienen también afectando nuestra parte de humano también. Eso es como esa línea delgada en el que ahí yo creo que desde el punto de ya no el que recibe la profecía, sino también el que está siendo profeta, juega en ese papel. Porque ahí es donde la emoción, cómo identificas tú desde qué punto tu emoción y tu ego ha crecido, de que tú sientas que todo lo que viene a tu corazón es porque estás llorando, entonces yo voy a ir a decirle, no, es que Dios quiere sanar tu corazón porque la ves llorando. ¿En qué punto tú sientes que ese ego de que tal vez las personas, los comentarios, de cuidarte de eso, de que no afecte la parte no solo emocional, sino también en la parte en la que eso también te afecta a ti como profeta? Wow. Mientras hablaban, recordé unas imágenes y aparecía en mi corazón una palabra proceso y cicatrices. Para poder llegar a ciertos niveles
hay que ser procesado. Y papá sí que sabe procesar a sus hijos. Sí que sabe tratar el corazón. Y es constante porque Él es amor. Y Él quiere lo mejor para ti. ¿Por qué les digo proceso y les digo que hay unas imágenes? Porque recuerdo a Andrés Chofar en unos momentos de orgullo, en unos momentos de vanagloria, en unos momentos que incluso se creía un querubín. Y Dios permitió que yo estuviera en ese proceso. Pero así mismo, ¡pau! Pa'l piso, golpeado, ¿sí? Procesado, ¿sí? Exhortado. Porque el padre que ama a su hijo le da su latigazo. Pero miren, yo recuerdo en una vigilia en Cali una vez, hace muchos años, les voy a contar esta historia. Esta historia es una anécdota. Y estaba en el estadio, y voy a hacerlo corto. Íbamos a salir a hacer un intermedio en una vigilia. Y nos iban aplazando que a las 11, luego que a las 12, luego que a la 1. Y el equipo empezó a molestarse, el equipo empezó a sentirse fatigado. Nos sacaron a las 3. Yo, ese día, entendiendo que muchas veces, escúchenme lo que les voy a decir, ¿ustedes alguna vez han orado, digamos, para que no llueva? ¿Han orado para que, no sé, para cualquier, Para que todo te salga bien para en ese algo momento, así? ese día. ¿Y ha pasado? A ¿Les ha veces pasado? no. Ok, a veces no, a veces sí. no, Sí. a veces no la voluntad. A mí me pasó en público. Frente a todas esas millones de personas, estaba chispeando y yo dije, con esta fe que yo tengo y con la relación que tengo con Dios, yo voy a orar por esa tormenta. Y voy a reprender esa tormenta para que no llueva más. Y me monté. Me monté con los muchachos y estábamos cantando en plena vigilia. Y yo me acuerdo que yo me hice adelante y estaba todo el mundo. Y yo, en el nombre de Jesús, ahora yo reprendo esa tormenta y te vas. Y hasta rayos cayeron. Eso fue. Muchachos, miren, yo seguía saltando y seguía danzando. Pero dentro de mí yo decía, Dios, ¿por qué me avergonzaste? Duro. ¿Qué es esto que está pasando? Y me bajé de ese escenario triste. De ahí para allá no me disfruté más la vigilia. Hasta que cerraron, todo el mundo empezó a irse. Y fui y me senté allá en el ala norte, en la última escalera, a llorar. A decir, ¿qué es esto? Apasionado. Apasionado en adoración, apasionado rescatando habitantes de calle, apasionado entrando a hospitales, apasionado yendo a cárceles, y acaba de vivir esa vergüenza. Y el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, donde yo hubiera parado la lluvia en esos momentos te pierdo, porque tú estabas esperando que la lluvia se parara para que todo el mundo viera que tienes autoridad, pero no Wow. había en tu corazón una necesidad que la lluvia se parara para el beneficio de los demás. Y me dijo, yo no le estoy contando una historia real. Estaba chispeando. Y el Espíritu Santo me dijo, ora para que pare la lluvia. Y sencillo, Dios es de sencillo. Y yo, que pare la lluvia en tu nombre. Y me dijo otra vez al corazón, vuelve a decir que llueva. Y yo, que llueva otra vez. Y chicos, ese día se rompió algo en mi corazón. Wow. Ese día me di cuenta que Dios siempre va a estar cuidando a sus hijos. Que si algo no sale conforme a tú quieras que salga, no te preocupes. Dios sabe qué es lo bueno para tu corazón. Y más en el tema profético. Porque termino con eso que tú dijiste ahorita. A veces Dios le revela a uno cosas muy internas de una persona. Pero uno tiene que manejar la prudencia en el momento profético. Claro. Hay que manejar la prudencia. Y vuelvo y digo, en 1 Corintios 14:3, la palabra es clara cuando Pablo le dice a los corintios, la profecía te debe consolar, te debe edificar y te debe exhortar. Amén. Bueno, creo que lo que dices es muy importante porque hoy existe tanto profeta en redes sociales profetizando. Y mira que, aunque yo creo totalmente en que Dios habla a su pueblo y tiene sus profetas, yo también creo que los falsos profetas profetizan cosas y se cumplen. ¿Cómo yo puedo diferenciar una persona o un falso profeta de un profeta de Dios? Y sé que mucha gente dirá, ¿cómo así un falso profeta le pueden cumplir las profecías? Claro, en Deuteronomio Dios dice que si profeta te hablara y se cumpliera lo que te dijera y después te dice, vamos a adorar a estos dioses, Dios dice, soy yo el que lo está permitiendo para probar tu corazón.
también vemos en Mateo que Caifás profetiza y dice, en un año ese hombre estará muerto, hablando de Cristo, y literalmente Cristo muere. Entonces, son hombres que dijeron algo y pasó, pero yo creo que la profecía va más allá de que se diga algo y pase, porque también existe el espíritu de adivinación. Entonces, ¿cómo crees tú que puedo diferenciar yo cuando me está hablando alguien de parte de Dios y cuando me está hablando alguien que no es de Dios? Entonces, ¿qué piensas tú? ¿O cómo crees que yo, como persona cristiana, y tal vez no entiendo muchos de estos temas, no entiendo muchos de los temas proféticos, por así decirlo, cómo un cristiano que no entiende estos temas puede ver y analizar esa diferencia? Sigamos con la misma base, ¿sí? Que es primera de Corintios 14:3. Consolación, edificación y exhortación. La palabra real que viene del profeta de parte de Dios, sí o sí, debe traer consolación. Va ligado a una situación, va ligado a una comunidad, a una persona o a algo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, la edificación es porque está permitiendo que en tu interior le esté confirmando algo que Dios ya ha venido tratando y te ha estado hablando. Y en la parte de la exhortación te debe llevar a tener un cambio radical en tu vida. Si realmente una profecía viene de parte de Dios, inmediatamente te va a hacer cambiar, vas a entrar en un arrepentimiento. Entiendan, el profeta sí o sí, ese profeta que te habla de prosperidad, y lo respeto, ¿sí? Y respeto todo ese tema, no quiero entrar en materia. Gloria a Dios por los hombres que Dios, y gloria a Dios, perdón por lo que va a decir, cuando Dios usa cuervos, cuando Dios usa burros, cuando Dios usa rocas, gloria a Dios, porque lo importante y la profecía más real es la palabra, es la palabra. Entonces, eso por un lado. Y en la parte del falso profeta, Pablo lo dice en sus cartas, que para estos tiempos vendrán espíritus engañadores. Van a venir falsos profetas, gente con fábulas que van a cautivar a las personas. Entonces, si definitivamente, lo dije al principio, la profecía que te dieron te generó una euforia y te movió las emociones, pero no generó un cambio en tu vida, eso es falso. Sí, señor. Pero si realmente lo que te están profetizando está ligado y sustentado bajo el fundamento de la palabra que es Cristo, además está trayendo en ti un consuelo, un fresco, un refresco a tus huesos y está permitiendo que corrijas tu conducta, esa es la profecía de parte de Dios. Quiero sumar esto, qué pena, me pusieron a hablar, entonces vamos a hablar. Hágale. Pero quiero sumarle esto. Dijiste ahora algo, sino que cuando lo dijiste lo dejé para ahorita y me acabo de acordar. Y es, ¿dónde dice en la Biblia que si usted se convierte a Jesús, va a tener carro, casa, beca y le va a ir bien y nunca más le va a volver chucha ni pecueca? Lo único que está escrito en la Biblia, Jesús mismo dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero yo voy a estar contigo. Claro. La promesa más clara de Jesús ahí es, va a tener problemas, mijo. Y va a haber división en la casa y van a haber problemas y bla, bla, bla. Pero una cosa tenga clara, yo voy a estar contigo. Y hay que aprender a leer los conectores que están escritos en la Biblia. La palabra no está escrita porque sí. Hay que aprender a entender. Dios dice, yo voy a estar contigo y te voy a acompañar y a donde quiera. Pero hay condiciones. Si tú te santificas, si tú me buscas, si tú tienes intimidad conmigo, si tú te relacionas conmigo, si tu mente es diferente, si tus pensamientos son diferentes, si piensas en lo bueno y desechas lo malo, si la gente a la que te acercas se convierten a ti, tú no te conviertes a ellos, hay condiciones. Claro. De hecho, eso es lo que dices de que en el mundo tenéis aflicciones. Al hoy en día la gente espera casi siempre. Antes, como decías, un profeta hablaba y la gente antes temblaba porque sabía que algo fuerte venía. Pero hoy en día la gente se ha tomado tan personal del hecho de que le profeticen, esperando siempre de que te vayan a profetizar. No, viene bendición. No, como dijo Andrés, te van a dar un carro, Dios te va a regalar esto, te va a dar esto, te va a llevar a tales lugares, te va a abrir puertas. Porque casi siempre, de hecho, cuando la gente, digamos, en medio de una administración y pasen al frente, la gente pasa al frente confiada que yo voy es por mi bendición, pero no están preparados cuando llega el punto en el que también Dios te exhorta, como dices tú, y te dice como que
hey, también endereza esto y esto y esto, porque también viene ahí esto y esto si no mejoras tus caminos. Entonces la gente es como que, nah, no pasa nada. Pero si te dice algo bueno, entonces siempre estamos a la espera de que sea algo que nosotros esperamos que nos vayan a decir o dar. Sí. Pero lo contrario a lo malo, siempre estamos como que, no. Y es como que buscamos muchas veces en una profecía que sea Dios el que nos dé y no Dios el que nos pida. Wow. Porque Wow. si Dios nos pide, wow, no me gustó, la verdad, o no viene de parte de Dios, porque es que Dios me está pidiendo que cambie, Dios me está pidiendo, en cambio en la profecía, y por eso es que nos mueve en las entrañas tanto que alguien nos diga algo, es porque decimos, ¿qué me quiere dar Dios? ¿Qué me quiere dar Dios? Como para confiar en qué me quiere dar Dios y no en qué Dios me quiere pedir. Y creo que hay una gran diferencia en eso, porque creo que la vida del cristiano debe ser más en relación a qué puedo darle a Dios todos los días. ¿Qué te puedo dar hoy, Señor? Mi tiempo, ¿qué puedo darte hoy? Mi obediencia, ¿qué puedo darte hoy? Mi servicio. Más allá de, Señor, ¿qué me das hoy? Entender de que cada mañana que nos levantamos ya Dios nos dio algo. Empezando por ahí, o sea, yo no le puedo dar a Dios algo primero si Él antes no me ha dado Sí, él no algo. me lo ha dado, claro. Literal. Entonces, es como eso, tener eso y como dice la palabra de Dios, todas las bendiciones son espirituales en Cristo Jesús. O sea, yo como cristiano debo entender que la mayor bendición que el Señor me puede dar, ya me la dio, que es su Hijo. Amén. Y entonces, si queremos preguntarte algo, y es, ¿Cómo podrías aconsejarle a las personas a escuchar la voz de Dios hoy en día? No solamente por medio del profeta, sino cómo yo puedo escuchar esa voz de Dios sin estar esperando que alguien esté profetizándome, que alguien esté siempre ahí como que no, yo voy a la iglesia a esperar a que Dios siempre me hable, sino que yo en mi relación personal, ¿cómo le puedes recomendar a las personas a poder recibir eso que Dios tiene para darles? Disciplinas espirituales en la palabra. Miren, hace aproximadamente unos 2 años, Dios me permitió, a través de su amor y la gracia del Señor Jesucristo, me trajo a Medellín a estudiar en Cristo para las Naciones. Y a través de la iglesia, en esos momentos, me generaron una beca, ¿sí? Y me interné en Cristo para las Naciones. Empecé a estudiar. Para mí era algo incómodo porque el estudio siempre ha sido muy duro para mí, la verdad. Sí, pues no estamos hablando de mi historia, pero hago un paréntesis. Dale. Desde niño me fue muy difícil el estudio. Perdía hasta recreo, hasta materia fecal, perdí eso, todo lo perdía. Ok. Bruto, mano, como yo no había otro. Pero bueno, desafortunadamente llegó la droga, llegaron cosas terribles. Pero en la Universidad de Cristo para las Naciones, Dios empezó a tratar mi corazón a través de las disciplinas espirituales. ¿Y por qué lo traigo a relación? Porque después de esos 6 meses, que solamente he hecho y espero terminar mi universidad, empezaron incluso a evaluarme mi devocional. ¿Y cómo le doy gracias a Dios y a la universidad que pude entrar allí y que pudieron calificar mis hábitos? Hábitos desde barrer, cambiar la cama, lavar mi ropa, o sea, ser disciplinado. Y era un tema de hacer mi devocional. Y le voy a ser sincero, para el servicio, ahí me tenían. Para todo lo que sea servicio. Pero para yo sentarme a leer la Biblia y a tener mis devocionales, eso no hacía parte de mí. Eso no hacía parte de mí. Y la voz de Dios realmente empezó a ser más profunda cuando yo empecé a entender que no negocio con nadie mi tiempo con el Espíritu Santo. El que sea, puede estar cayéndose el mundo. Si tengo mi tiempo, ojo, respeto a la gente que tiene un horario y que lo hace todos los días a las 7, a las 5. Yo no soy tan cuadriculado, pero en el día tengo que tener un espacio con Él. Tengo que tener un espacio donde, es que tengo pereza de leer, ya no hay excusa. La Biblia tiene audio, plim, ahora en las aplicaciones, ya no hay excusa, ¿sí? Pero necesito entender. Rapidito, se me viene hacia la mente. Iban los discípulos camino de Maús. Jesús se les aparece. Ellos no ven a Jesús en esos momentos, pero Jesús les está diciendo, ay, ¿por qué están tristes? Bla, 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 bla. No, es que no supiste lo que pasó con Jesús de Nazareno, que murió y el tercer día y no aparece. Y ahí iban caminando. Dicen que Jesús les habló según los
estudiosos y teólogos que el camino que ellos tuvieron con Jesús fue aproximadamente de 3 horas y media, donde Jesús les estuvo recitando el Pentateuco, la Torá. Les estuvo hablando de él mismo, donde él aparecía por los profetas. ¿Y qué pasó cuando llegaron a la aldea? Jesús se hizo atrasito, yo lo llamé y dijeron, venga, quédese aquí con nosotros. Cuando se sentaron, Jesús partió el pan y fueron abiertos los ojos de ellos. Y él desapareció. Sí, hizo, voy a decir una herejía. La transportación. Sí, es una herejía, pero esto es solo para pecadores. Sí. Y uno de ellos le dijo, ¿no ardía tu corazón cuando nos citaba las escrituras? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? No necesita estar escuchando al profeta. El profeta le confirma, lea la bendita palabra de Dios todos los días. Esa es la profecía más clara y más real. Brutal. Y eso que dijiste me encanta porque confirma. el profeta te confirma Eso. lo que Dios ya te dijo. Y ese es el problema, que la gente quiere escuchar a Dios sin leer lo que Dios ya dijo. Y entonces dice, Señor, háblame. Y tienen la Biblia aquí cerrada. Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, háblame. Y hay una frase muy hermosa que he escuchado que dice que cuando tú lees la Biblia, es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está ahí contigo. Y como lo decís, la profecía más segura. No, mejor dicho, es la profecía más dura, no de cristal. Andrés, estaba en Barranquilla hace aproximadamente 7 años. Y esto también ténganlo presente en el tema profético. Usted es un ser humano, yo soy un ser humano, tú eres un ser humano. Usted va a cometer errores. El único que no te va a traicionar se llama Jesucristo. Así es. Ese es el único que no te va a traicionar. En este momento, mientras nosotros estamos aquí haciendo este podcast, Él está intercediendo por nosotros, por nuestras vidas, por nuestras familias. Él es un hermoso, es nuestro amor divino. Pero hace aproximadamente 7 años estaba en Barranquilla y me llaman de una iglesia, yo me acuerdo, y me señalan y dicen, tú, ven para acá, y danos joda, que sí, que ista, que bueno, como hablan por allá, oye tú, ven para acá, que ti, Ven para acá. y que ti, que mamá. Oye, niño. Y entonces que tin, tan, y entonces y llega la muchacha y me mira, y yo estaba en servicio y haciendo mis misiones que me encantan, porque me encanta ir a La Guajira y me encanta ir a muchos otros lugares donde Dios me lleva, a lugares muy marginados, donde hay mucha guerra. Pero estamos hablando de Barranquilla en esos momentos. Y ella llega y me mira y me dice, veo una red. Veo que tiras una red y miles de jóvenes se van a acercar a ti, tú los vas a llevar a Cristo. Y coge el aceite y dice, y hoy te unjo y confirmo esta palabra en ti, bla, bla, bla. Y suelta el micrófono. Y se me acerca al oído y me dice, pero deja de pecar. Suelta ya la sexualidad que te está acabando el ministerio. Y vuelve y coge el micrófono y tan. Y yo sabía que yo estaba en ese tiempo metido en la pornografía, en la masturbación de una cosa fuerte y sirviendo. Wow. Y siendo usado. Pero usado no quiere decir que sea aprobado. Claro. Lo que dices es muy cierto. Hay algo que dice que una verdad la diga un mentiroso no quiere decir que deja de ser verdad. Y tampoco quiere decir que él deja de ser mentiroso. ¿Sí me entiendes? O sea, que el Señor me use a mí en pecado no quiere decir que el Señor no me pueda usar. Ni tampoco dice que yo no esté en pecado. Wow, sí es verdad. Son ambas. Sí. Y ahí cierro esto. ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? Mire que la profeta fue prudente. Me exhortó, pero no en público. Claro, Me exhortó respeto a mí, también. me dijo. Pero yo veo a veces mucho profeta que está golpeando, lastimando, hiriendo personas. Y eso es de tener cuidado. Vuelvo y digo, eso no quiere decir que no sea un profeta real. Sí, por las emociones, Sí, obvio. de pronto no maneja la prudencia, pero son tipsitos. Sí. Claro, y mira que yo con eso tengo como una vaina con ese tema porque es algo que sí, por ejemplo, el que sale a ministrar y todo lo grita por el micrófono y todo lo que le pase a esa persona, todo el mundo se tiene que enterar. Y llega incluso un punto en el que incluso la gente que está siendo ministrado, recibiendo directamente de Dios, se desconecta un segundo por estar escuchando todo lo que le dicen al que está al lado. Y todo el mundo se queda así. Entonces yo en eso tengo como esas vainas también de que Dios te está hablando a ti, ser prudente también. Pero eso sea muy bueno. De pronto más adelante
tendremos otro capítulo, porque esto quedó como todavía ahí en caliente, esas profecías de cristal. Hay mucho de qué sacar todavía. Entonces, esperamos que se suscriban a las redes. Las vamos a dejar por aquí. ¿Cómo apareces en Instagram? Andrés-Chofar. Igual la idea, no sé si se puede. Bueno, me Dale. voy a autoinvitar. No, Compártanme para que hagamos, ¿cómo se llama eso en Instagram? Colaboración. Colaboración ahí para que Listo. nos sigamos todos. Ok. Ahí entonces vamos a dejar las redes de Andrés Chofar, que como mencionamos está ahora siendo director de Casa de Oración en Cali, así que si están en Cali y desean ir, se reúnen en varios lugares en ocasiones, estén pendientes a las redes donde estamos principalmente adorando a Dios. Y también pues acá en Medellín, como mencionó, está en Freedom, va a misiones, movimientos, así que si también quieren de pronto unirse, déjenle un mensajito y ahí vamos a estar pendientes. Chofar, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Solo para Pecadores, gracias por este capítulo, por favor suscríbanse, déjenos su mensajito, qué opinan de esas profecías, qué opinan acerca de pronto estos puntos que tocamos, de estas profecías de cristal. Y esto fue todo, muchachos, nos despedimos y esto es Solo para Pecadores. Excelente. Bien, bien.